Bienvenidos a Rusnex. No sé por qué siempre cuando pienso en mi familia, me viene a la mente el olor a café recién hecho en las mañanas y el ruido del motor viejo del camión que mi papá manejaba por años antes de que yo pudiera tomar el volante un poco. Mi mamá, que siempre con una sonrisa me decía que en esta vida lo que más valía era la honestidad y la lealtad, aunque los caminos estuvieran llenos de piedras y curvas peligrosas. Iván y yo crecimos juntos en ese pueblo pequeño, en Guanajuato, donde todos se conocen y las historias se cuentan al calor de una fogata, cuando la noche ya es profunda y el viento susurra entre los árboles. Hace tiempo que decidí seguir los pasos de mi padre y me convertí en trailero, pero nunca creí que lo que me esperaba en aquella madrugada sería algo que rompería por completo toda lógica y calma que siempre había tenido. Esa noche, el camino parecía interminable y las luces del camión apenas lograban cortar la oscuridad de la carretera que serpenteaba entre montañas. Iván y yo íbamos platicando de cosas sin importancia, tratando de mantener el ánimo arriba porque el cansancio ya nos estaba pesando en los huesos y la soledad de la ruta se hacía cada vez más intensa. Era uno de esos tramos que la gente de la región llama la curva de la dama, porque cuentan que ahí aparece una mujer que camina entre los carriles como si no le importara nada más que su destino. Yo siempre pensé que eran solo leyendas para asustar a los conductores, pero esa madrugada todo cambió. De repente al frente, en la penumbra de la carretera, vimos a una mujer parada justo en medio del camino. Tenía el cabello largo y sucio que se movía con el viento y un vestido blanco manchado que parecía flotar con cada paso que daba. No hablaba ni miraba hacia los lados, solo caminaba lentamente como si tuviera una urgencia invisible. Iván frenó de golpe y el camión chirrió con un ruido agudo que nos hizo pegar un brinco en los asientos. Nos quedamos paralizados viendo cómo ella avanzaba primero por nuestro carril y luego cruzaba hacia el otro, con una calma inquietante. El aire se volvió más frío y un silencio sepulcral se instaló alrededor, como si hasta los grillos y los búhos hubieran desaparecido. Intenté encender la radio para romper aquella atmósfera, pero solo salió estática, y un susurro que parecía decir mi nombre se coló entre las ondas. Mi corazón latía tan fuerte que parecía querer salir del pecho, mientras los ojos de Iván no dejaban de buscar a la mujer que ya casi estaba tocando el borde de la carretera. Justo cuando pensé que todo terminaría, ella giró lentamente y nos miró con unos ojos tan oscuros y profundos que sentí un vacío helado recorrer mi espalda. Luego se perdió entre la niebla como si nunca hubiera estado allí. El camión arrancó de nuevo, pero ni yo ni Iván pudimos hablar durante varios kilómetros. Las manos nos temblaban y la sensación de que algo nos había observado desde la oscuridad nos acompañó hasta que por fin llegamos a un pueblo donde las luces de las casas nos dieron un poco de calma. Nunca supe qué fue exactamente lo que vimos, pero desde entonces cada vez que paso por esa curva, no puedo evitar mirar dos veces y pensar que la dama sigue caminando en la madrugada, esperando a alguien más. El pueblo quedó atrás y el silencio en la cabina volvió a hacerse presente. Pero esta vez distinto no era solo el silencio de la carretera. Era un silencio pesado, como si algo invisible hubiera decidido quedarse pegado a nosotros. Iván seguía sin hablar mirando fijo el parabrisas, mientras yo intentaba no pensar en los ojos de la mujer que aún se me clavaban en la mente con una fuerza que me hacía temblar. La noche avanzaba y las estrellas parecían esconderse detrás de una capa negra de nubes bajas que se acumulaban lentamente. Las luces del camión iluminaban la carretera mojada por una lluvia que empezó sin aviso, y los golpes rítmicos de las gotas contra el metal me recordaban a un tambor que anunciaba una mala noticia. La radio seguía sin funcionar bien y solo lograba captar fragmentos de voces distorsionadas mezcladas con estática
que hacían difícil entender algo, pero en medio de ese ruido, algo me llamó la atención. Un suspiro profundo seguido de un lamento que parecía venir desde el asiento de atrás. Me giré rápido hacia Iván y vi que su cara estaba pálida y sus ojos vidriosos como si hubiera visto algo que no debía. Justo entonces un golpe seco retumbó en el tráiler y sentí que algo tocaba la parte trasera del camión, un golpe que no podía explicarme porque parecía demasiado fuerte para ser solo un golpe del viento o de algún objeto en la carretera. Iván encendió las luces traseras para mirar por el espejo y vio una sombra que se movía rápido, con un paso arrastrado casi rozando las llantas. Le dije que no lo hiciera, que mejor acelerara, pero él solo apretó los dientes y puso más velocidad mientras yo agarraba el volante con fuerza, intentando controlar el temblor que me subía por las manos. De repente una ráfaga de viento entró por las ventanas y un olor a flores marchitas inundó la cabina, como si la dama estuviera ahí con nosotros sentada en silencio. Sentí su aliento frío en el cuello y un susurro que decía, «No me olvides», con una voz rota y desesperada. El camión comenzó a sacudirse, como si algo invisible quisiera tirar todo a su paso, y la carretera se volvió una línea difusa entre la realidad y la pesadilla. Iván gritó mi nombre, y yo solo pude aferrarme al asiento mientras sentía que algo tiraba de mí hacia atrás. En ese instante el camión frenó de golpe con un chirrido que me perforó los oídos, y la sombra desapareció, pero dejó una marca en la carrocería, una mancha oscura que parecía una mano grabada con fuego. Bajamos rápido y miramos a nuestro alrededor, pero no había nadie, solo el viento que seguía susurrando palabras incomprensibles. El miedo nos paralizó y decidimos llamar a la policía, pero en el celular solo había silencio, como si la señal se hubiera cortado por completo. Al día siguiente volvimos con otros conductores para mostrarles la marca y preguntar si alguien había tenido experiencias similares, pero nadie quiso acercarse al lugar. Algunos contaron historias de desapariciones extrañas y voces en la madrugada que atraían a los incautos hacia la curva. Desde entonces, cada vez que paso por esa carretera, recuerdo la mirada de la dama y la sensación de que ese camino no es solo un tramo más, sino una frontera entre el mundo de los vivos y algo que no entendemos. Iván y yo no volvimos a ser los mismos, y cada viaje en la noche es un recordatorio de que hay fuerzas que nadie debe despertar, y que algunas leyendas no son solo cuentos, sino advertencias que se escriben con miedo y con el alma. Cuando el sol empieza a asomarse y la madrugada se despide, uno se pregunta qué hay detrás de esa sombra y si algún día la dama volverá a caminar entre los carriles, esperando a otro como nosotros. A veces siento que su voz sigue rondando cerca y que en el silencio de la noche alguien sigue susurrando mi nombre. Continuemos. Mi nombre es Luis, y aunque llevo años en la carretera, sigo sin acostumbrarme a las noches en las que la soledad parece tragarte entero. Desde niño crecí entre el ruido de los motores y el olor a diésel que impregnaba la cochera de mi casa en Guadalajara. Mi papá siempre decía que el volante era como una extensión del cuerpo, que había que cuidar con respeto, y aunque mi mamá se preocupaba por nosotros, el amor por la ruta era algo que corría por mis venas como la sangre misma. La madrugada, aquella, era fría, y el cielo nublado, como si presagiara algo que aún no podíamos entender. La autopista de Occidente se extendía frente a mí con sus luces amarillentas, que apenas alcanzaban a dibujar las siluetas de los árboles y los baches ocultos en la oscuridad. Iván no estaba conmigo. Esta vez era un viaje solo, y aunque eso a veces pesa la experiencia, me hacía mantenerme alerta sin bajar la guardia. Mientras avanzaba, pensaba en mi familia, en las risas de mis hijos,
y en cómo ese trabajo a veces parecía un castigo, pero también la única forma de mantenernos unidos. El cansancio intentaba apoderarse de mí, pero un ruido extraño me sacó de mis pensamientos, un golpe seco que venía de la parte trasera del tráiler, como si alguien o algo hubiera golpeado con fuerza la caja. El corazón me dio un vuelco y el pulso se aceleró, pero no había nadie visible al bajar para revisar. Solo encontré una rama rota y marcas frescas en el barro que indicaban que algo había pasado por ahí. Hace poco, subí de nuevo con la sensación de que esa carretera escondía secretos que nadie se atrevía a contar. La radio comenzó a emitir estática, y entre ella apareció una canción vieja que mi papá solía poner cuando la nostalgia me atacaba, pero la voz se tornó extraña, y las palabras se mezclaron con risas ahogadas que me pusieron la piel de gallina. El viento comenzó a silbar de una forma que parecía un lamento, y sentí un frío helado que entró por la ventana abierta, casi como una presencia invisible que me observaba sin prisa ni miedo. De pronto, la luz de las farolas parpadeó y el camión se detuvo solo, como si alguien hubiera apretado un botón oculto en el panel. Intenté arrancar de nuevo, pero el motor solo emitió un gemido triste que se apagó rápidamente y la oscuridad se volvió más densa, como si la noche quisiera tragarse todo a su paso. Sentí un susurro que cruzó la cabina, una voz que me dijo «no sigas», y un golpe en el cristal me hizo saltar del asiento con la respiración agitada y el corazón en la garganta. Miré hacia afuera y no había nada, solo la carretera vacía y la niebla que empezaba a cubrirlo todo. Pero en el reflejo del espejo vi una sombra borrosa que desapareció en un segundo, y entonces comprendí que esa noche no estaría solo y que algo se había enganchado a mi ruta para no soltarme. La niebla seguía espesándose como una manta fría que cubría todo a mi alrededor, y el silencio dentro de la cabina se sentía más pesado que nunca. Un frío que parecía venir del alma me recorrió el cuerpo mientras intentaba arrancar el motor una y otra vez, pero solo escuchaba ese gemido triste que me dejaba sin esperanza. Los segundos parecían eternos y cada instante la sensación de que algo me vigilaba se hacía más real. Sentí la presencia detrás de mí como una sombra al acecho que no me dejaba mover ni respirar. En ese momento decidí salir y enfrentar lo que fuera que estuviera allí. Aunque el miedo me apretara la garganta y las piernas me temblaran, abrí la puerta y el aire helado me golpeó la cara. La carretera estaba desierta, pero a lo lejos algo brillaba entre la niebla, una luz tenue que parecía una vela moviéndose sin rumbo fijo. La curiosidad y el temor me empujaron a caminar hacia ella, con pasos lentos y cautelosos. Cada vez que me acercaba a la luz, parecía huir alejándose sin dejar de brillar. Mientras avanzaba, escuchaba murmullos apenas audibles que se mezclaban con el viento, un coro de voces que parecían llamarme por mi nombre y contar secretos de gente que nunca volvió de esa carretera. Llegué hasta un pequeño claro donde encontré una cruz vieja cubierta de flores marchitas y al pie de ella una fotografía amarillenta con la imagen borrosa de una mujer de blanco, con ojos tan oscuros como la noche misma. En ese instante entendí que no era solo una leyenda, sino una advertencia que pocos podían oír. De repente un escalofrío me atravesó y sentí una mano helada tocar mi hombro. La voz volvió a susurrar, «No debiste venir», y un grito que no era humano resonó en mis oídos. Corrí hacia el camión con el corazón latiendo a 1000 por hora y apenas pude arrancar. Mientras escapaba, vi por el espejo cómo la figura de la mujer desaparecía en la niebla, pero una sensación de ser observado quedó marcada para siempre en mi piel. Desde ese día, cada vez que la noche cae y la carretera se pierde en la oscuridad, sé que algo está esperando en la niebla para llevarse a quien se atreva a desafiarla. La ruta me cambió para siempre y aunque trato de olvidar, sé que esa presencia sigue conmigo atada a mi destino, una sombra que camina conmigo en cada viaje en la madrugada.
La soledad ya no es solo silencio, sino un pacto invisible con lo desconocido, un recuerdo constante de que hay caminos que jamás deben recorrerse solos. Continuemos. He manejado por muchas carreteras en este país, y aunque todas tienen su historia, sus paisajes, sus misterios, hay una que jamás quise volver a recorrer desde aquella noche. La carretera México-Puebla, a la altura del tramo conocido como el Espinazo del Diablo. Ahí fue donde todo cambió para siempre, y todavía no sé si lo que pasó fue real o si mi mente quedó atrapada en algo que no puede entender. Mi nombre es Daniel y soy trailero desde hace más de 15 años. Crecí con un tío que era como un padre para mí y que también manejaba tráileres de esos grandes de doble remolque. Él me enseñó lo poco que se puede enseñar en este trabajo. Lo demás se aprende solo a base de miedo, de coraje, de noches sin dormir y de mirar la muerte de frente más de una vez. Yo nunca he sido supersticioso, ni me dejo llevar por historias de terror, pero esa madrugada maldita, algo me quebró por dentro y no he vuelto a ser el mismo. La cabeza me duele desde entonces, y en las madrugadas me despierto empapado en sudor, con el mismo olor a sangre que sentí esa vez. Iba cargado con maquinaria pesada, tenía que cruzar de la Ciudad de México a Puebla antes del amanecer, porque había un cierre programado por mantenimiento en una de las salidas, y si no llegaba a tiempo perdería la entrega y parte del pago. Esa noche no había nadie más conmigo. Era un viaje rápido solitario, como casi todos últimamente. Mientras avanzaba por el tramo empinado del Espinazo, las luces del camión comenzaron a fallar, como si la batería no tuviera fuerza, pero el motor seguía respondiendo normal. Así que no me detuve, lo atribuí a la humedad o a algún falso contacto. No era raro en esa zona, por la neblina densa que baja como una plaga a ciertas horas. Entonces vi un auto volcado en el acotamiento, un sedán gris oscuro con las llantas hacia arriba y las puertas abiertas. Frené por instinto. Bajé del camión y me acerqué rápido entre el humo del motor y el olor a gasolina. Había un silencio raro, como si el tiempo se hubiera detenido por completo y todo lo demás ya no existiera. Miré dentro del auto y no había nadie, ni conductor ni pasajeros, solo manchas oscuras en los asientos y algo grabado en el parabrisas por dentro, como si alguien lo hubiera arañado con las uñas. Decía: "No pares". Y esa frase me heló la sangre porque la vi justo después de bajarme y ya era tarde para hacerle caso. Volteé hacia la carretera y ahí estaba alguien parado justo a la mitad de la curva. Un hombre delgado, completamente desnudo, cubierto de lo que parecía ser barro seco y sangre. Su cuerpo temblaba como si no pudiera controlar sus propios músculos y su cabeza colgaba hacia un lado como si el cuello estuviera roto. No caminaba, no hablaba, no hacía nada. Solo estaba ahí, inmóvil como una estatua de carne, esperando algo o a alguien. No sé cuánto tiempo pasó, pero sentí que debía alejarme, regresar al camión, arrancar y seguir sin mirar atrás. Cuando me giré para correr, el hombre ya no estaba en la carretera. Estaba detrás de mí, a solo unos pasos, respirando fuerte, como un animal hambriento. Lo último que recuerdo de esa parte fue su voz, si es que se puede llamar voz, un gruñido ronco que dijo mi nombre como si lo hubiera conocido toda la vida. Luego, un golpe en la cabeza. Luego, oscuridad. Luego, ese maldito olor a sangre que se me pegó al alma. Desperté tirado en medio del asfalto con la cabeza palpitando como si me hubieran abierto el cráneo con una piedra. El camión ya no estaba. El tráiler, la carga, todo había desaparecido, como si se lo hubieran tragado la montaña, o como si nunca hubiera estado ahí. La neblina lo cubría todo, y la noche se había hecho más espesa, más fría, como si el aire se hubiera podrido. Me levanté tambaleándome y comencé a caminar sin rumbo, buscando señales, buscando mi unidad, mi carga, mi camino de regreso. No había huellas en el pavimento,
No había luces en la carretera, ni ruidos, ni coches, ni insectos. Solo silencio y un zumbido lejano, como si un enjambre de moscas viviera dentro de mis oídos. Caminé por horas, o eso sentí, no sé cuánto tiempo fue, porque el reloj de mi muñeca marcaba las 3 de la madrugada. Pero no se movía, la aguja del segundero estaba atorada, como si el tiempo hubiera muerto ahí conmigo. Llegué a una especie de caseta abandonada cubierta de ramas y tierra con las ventanas rotas, y el techo inclinado. Me metí para refugiarme, pero apenas puse un pie adentro sentí que algo me empujaba hacia atrás. Una fuerza invisible que no me quería. Ahí volví a intentarlo con el corazón latiendo fuerte, y esta vez logré entrar, pero algo se rompió en mi cabeza. Dentro de la caseta vi un espejo colgado al fondo con la superficie sucia, cubierta de polvo y marcas de dedos. Algo me hizo acercarme, aunque mi cuerpo me gritaba que no lo hiciera. Vi mi reflejo, pero no era yo lo que estaba del otro lado. Era el hombre de la carretera, pero esta vez tenía mi cara. Tenía mis ojos, mi boca, mi expresión. No sé cómo explicarlo, pero en ese momento supe que yo ya no era yo, que algo se había metido dentro de mí, que desde que me habló en la carretera, esa cosa se colgó a mi alma y ahora usaba mi cuerpo como un traje barato. Algo me controlaba desde adentro, como si mis pensamientos fueran hilos sostenidos por manos que no podía ver. Salí corriendo de la caseta, tropecé con una raíz y caí en un barranco que no vi por la niebla, y rodé por varios metros hasta chocar con una roca. El dolor me hizo gritar, pero ningún sonido salió de mi boca. Miré mis manos y estaban llenas de cortes de heridas que no dolían y que parecían más viejas que nuevas, como si ya llevaran días en mi piel. La última vez que vi el cielo esa noche fue cuando algo pasó frente a mí, no caminando sino flotando. Era una silueta humana, pero no tenía rostro, no tenía pies ni manos. Era como una sombra mojada colgada en el aire. Esa cosa se inclinó lentamente hasta quedar a centímetros de mi cara y sentí su aliento en mi boca, caliente, pesado, como vapor de cloaca, y luego todo se volvió negro. Desperté en una cama de hospital en Puebla con la cabeza vendada y el cuerpo lleno de moretones. Me dijeron que unos campesinos me encontraron tirado en una brecha secundaria sin rastro del camión, sin rastro de la carga, sin rastro de nada. Lo único que tenía conmigo era el espejo pequeño que estaba en la caseta. Lo llevaba apretado en la mano y nadie sabe cómo llegó ahí. Desde ese día, no puedo dormir sin que se me aparezca esa sombra en mis sueños. Y cuando me miro en los espejos a veces no soy yo el que está ahí. No sé si morí en esa carretera y regresé vacío, o si esa cosa se quedó adentro esperando el momento de terminar lo que empezó. Pero ya no soy el mismo y nunca más volví a manejar de noche. Nunca más volví a pasar por el espinazo del diablo. Porque hay rutas que no llevan a ningún lugar y hay viajes que te cambian para siempre, no por lo que llevas, sino por lo que te traes de vuelta. Y a veces vuelves pero no regresas.